Bueno, vamos a empezar a ver un video sobre Feggy Ostrowski, la que ya habíamos empezado a ver la semana pasada, y ahora vamos a seguir con el tema de la manta viejitos, pero lo que ella opina directamente. Vamos a ver ella como investigadora que nos habla de este tema social. Entonces, ahí. La cuerda es una herramienta que puede ser utilizada para múltiples actividades, como la construcción, los deportes, la exploración y sobre todo la comunicación. Pero las historias de vida pueden hacer que en lugar de utilizar una cuerda para la construcción, se utilice para destruir. Esta es la historia de Juana Barraza Samperio, en donde aquí nos muestra cómo utilizaba cuerdas y cables para ahorcar a sus víctimas. Juana Barraza Samperio, la Contaviejitas, está acusada de asesinar a 18 ancianas e intento de homicidio en otras 2, y actualmente cursa 759 años de cárcel en una de las prisiones de México. Utilizaba cuerdas no para hacer nudos de unión, sino para hacer nudos del silencio. Esta es una de las víctimas de Juana Barraza. La pregunta que a mí me ha llevado a desarrollar estas líneas de investigación es, ¿qué hace que un individuo tenga conductas prosociales, conductas violentas? ¿Cómo podemos nosotros generar individuos estos que tengan autocontrol, que sean justos, empáticos y compasivos? Y una pregunta también asociada, ¿qué sucede en aquellos individuos que a pesar de terribles condiciones de vida no se vuelven asesinos y que sobrepasan estas dificultades? Desde 1994, la línea de investigación de mi laboratorio, el Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la UNAM, de la cual estoy muy orgullosa de pertenecer y dirigir. Iniciamos una línea de investigación de estudiar más de 370 individuos muy violentos, miembros del crimen organizado, multihomicidas, asesinos seriales, y una de las preguntas que nos hemos querido responder es ¿qué sucede en el cerebro de estas personas? El cerebro es un órgano que pesa solo 1,5 kilos, pero es la fuente de todas nuestras pasiones, del amor, del odio, de la memoria, de la inteligencia, de la creatividad. Y utilizando técnicas estructurales y funcionales, registramos, por ejemplo, cómo procesan caras de miedo, que expresan miedo, y también cómo, aquí tenemos a Juana registrándola con técnicas electrofisiológicas, y también qué sucede en el cerebro cuando procesan estímulos agradables, estímulos desagradables, sin contenido moral, estímulos desagradables pero con contenido moral, como niños abandonados en la calle, escenas de guerra, ancianos golpeados y estímulos neutrales. ¿Qué es lo que hemos encontrado en los asesinos que son muy violentos, en los altos niveles de psicopatía? Pues encontramos que hay ciertas estructuras del cerebro que están funcionando muy diferente. La amígdala es una estructura subcortical que lo que hace es procesar el miedo, tiene que ver con el miedo y está más pequeña y no se activa con estas expresiones de miedo. Es muy importante esta estructura porque el condicionamiento al miedo es un agente socializador. Imagínate, tienes miedo de perder el cariño de tu madre o el cariño de tus compañeros si no te comportas adecuadamente. Otra estructura muy importante es la corteza orbitofrontal que está atrás de la frente. Y esta área en los violentos tiene que ver con la toma de decisiones basada en emociones, y esta área
no se activa ante los estímulos desagradables con contenido moral. Las conexiones entre las áreas que producen emociones y las áreas que las regulan también es más escasa. Y por último, un área que se llama la circunvolución angular, que tiene que ver con la integración es más escasa. Y por último, un área que se llama la circunvolución angular, que tiene que ver con la integración sensorial y que es muy importante para el aprendizaje de la lectura, también se encuentra hipoactivada, no se activa igual. Esto nos llevó a decir, bueno, ¿y de dónde viene esta organización cerebral tan diferente? Y entonces nos fuimos a estudiar la genética. No existen genes del bien o del mal. Los genes lo que hacen es producir enzimas que regulan la exacta cantidad de neurotransmisores. Lo que hacen es producir enzimas que regulan la exacta cantidad de neurotransmisores que debe de haber en el espacio sináptico para que se regulen bien las emociones y el estado de ánimo. Y entonces en el laboratorio podemos inactivar unos de estos genes y generar un ratón asesino. Le regreso. En el laboratorio podemos inactivar unos de estos genes y generar un ratón asesino. Y entonces, bueno, ratón asesino. Y entonces, bueno, nos fuimos a investigar qué sucede en la población de la cárcel y sabemos que en los individuos muy violentos, por ejemplo, se presentan estos genes, pero que los genes se van a activar cuando hay historias de abuso físico o psicológico en la infancia. Entonces nos fuimos a estudiar la historia de vida de esta población, cómo fueron educados, qué tipo de sufrieron en sus vidas. Y interesantemente encontramos que entre mayores el nivel de psicopatía, pues hay un mayor número de eventos estresantes, de abuso físico, de abuso psicológico y de abuso sexual, inclusive observar actos sexuales a la fuerza, y que entre mayores el nivel de psicopatía, el total de eventos estresantes en su vida fue más alto. Esto, bueno, llama mucho la atención porque las experiencias de miedo y estas experiencias de maltrato entonces se asocian con conductas violentas. Recientes investigaciones han sido muy reveladoras y muy preocupantes, sobre todo para un país como el nuestro. Existen experimentos en ratas y en monos que cuando son estresados en el laboratorio, sobre todo antes de que lleguen a la adolescencia, cuando se reproducen, hacen maltrato contra la hembra y ante estímulos no estresantes, por ejemplo, como colocarle la mano, el ratón que no ha sido estresado, pues huele la mano, le explora, pero el otro ratón estresado la muerde y la ataca. Lo preocupante de todo esto es que 3 generaciones de estos ratones, los hijos de estos ratones durante 3 generaciones van a presentar las mismas conductas, a pesar de que nunca vieron al progenitor y que nunca fueron estresados. Entonces, actualmente sabemos por la epigenética que existen el ADN, y el ADN es como un libro en donde está codificado pues muchas de nuestras características físicas y también de nuestras características temperamentales, pero que existen otros mecanismos que se va a transmitir de generación a generación las características de este ADN y que el estrés altera a nivel celular las células y las histonas, que son proteínas que rodean a los cromosomas, se abren, se relajan y entonces van a activarse genes que previamente estaban inactivados por los factores medioambientales. Otra de las preguntas que nos llamó mucho la atención está relacionado con individuos que a pesar de terribles experiencias, no se convierten en individuos muy violentos. Y entonces fuimos al concepto de resiliencia. La resiliencia viene del latín, la palabra resilere, que quiere decir rebotar.
Y tiene que ver con que todos sufrimos experiencias estresantes en la vida y experiencias muy traumáticas. Yo personalmente tuve que sobrevivir, porque no sé si sobrevivir a la muerte de una hija. Y creo que todos tenemos experiencias terribles, pero hay gente que sale adelante. Y es el efecto como del estrés que provoca que se distorsione el resorte, pero que vuelve a tomar su curso en lugar de que quede distorsionado. Y entonces, ¿qué hemos averiguado de estos individuos que estamos investigando que no se deforman, que retoman su función más rápida? Tiene que ver la resiliencia con factores biológicos. Eso se llama alostasis. El primero es la alostasis. La alostasis es la tendencia del organismo a restablecer su homeostasis, su equilibrio, antes de que se dañen las estructuras como la amígdala, como el hipocampo y como la corteza orbitofrontal, que es lo que vemos en esta población violenta. Pero que no solo actúa la alostasis, sino que tiene que ver con factores individuales y que el estrés no solo es el estrés que recibimos, sino la autopercepción del estrés. Si nosotros pensamos que estas experiencias negativas van a durar para siempre y que no vamos a salir adelante, entonces no se retoma la alostasis, no se activa la alostasis. También el concepto de autoeficacia, de que sí podemos salir adelante de las adversidades, y eso a su vez se va a ver influenciado por el tercer factor, que tiene que ver con el apoyo familiar, el apoyo del vecindario, el apoyo de la comunidad. Entonces, bueno, lo que sabemos actualmente es que pues tenemos los cromosomas y que estos cromosomas van a generar neurotransmisores que tienen que ver con nuestra conducta con la organización del cerebro, que tiene que ver cómo procesamos emociones y cómo estas emociones hacen que nos relacionemos con los demás, y las relaciones con los demás a su vez prenden o activan o inactivan los genes. Y entonces, ¿qué hacer al respecto? Nosotros encontramos que hay 3 periodos críticos en los que podemos intervenir. Y eso es de las historias de vida de estos 370 internos de extrema peligrosidad que hemos entrevistado. Un periodo es a los 3 años, en donde ellos reportan tener conductas opositivo desafiantes, trastornos de conducta. Otro periodo muy importante es entre los 5 y los 7 años, que no aprenden a leer a la misma tasa que sus compañeros y empiezan a tener problemas escolares, y eso tiene que ver con la circunvolución angular, que es el aprendizaje que tiene que ver con el aprendizaje de la lectoescritura. Y un tercer periodo crítico es entre los 11 y los 13 años, en donde la corteza orbitofrontal, la que toma decisiones basadas en emociones, no funciona tan bien, se juntan a pandillas y se vuelven los más violentos del grupo de pandillas. ¿Qué hemos hecho también en el laboratorio? Ya que aprendimos todo eso, iniciamos hace ya varios años unos programas de intervención temprana. Hecho también en el laboratorio, ya que aprendimos todo eso, iniciamos hace ya varios años unos programas de intervención temprana. En donde trabajamos con los cuidadores y con los cuidadores primarios, que en general en nuestro México pues son las madres y las abuelas. Vamos a lugares en extrema pobreza porque ahí hay más estrés, porque hay más riesgo de abandono. Nuestro México, pues son las madres y las abuelas. Vamos a lugares en extrema pobreza porque ahí hay más estrés, porque hay más riesgo de abandonar la escuela, más riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Y entonces les decía yo, trabajamos con los cuidadores primarios. ¿Y qué hacemos? Les damos actividades a las madres para que ellas estimulen a sus hijos cognitivamente, para que también les enseñen autocontrol, para que les enseñen a planear, organizar y secuenciar. Para que también les enseñen autocontrol, para que les enseñen a planear, organizar y secuenciar.
Está trabando. Voy a regresar otra vez. Control para que les enseñen a planear, organizar la conducta, y a su vez trabajamos con ellas para que tengan buena autoestima, que alteren su estilo de crianza muy permisivos son malos, así como los muy estrictos, y son 25 sesiones que trabajamos una vez a la semana, pero es un programa que si modificas al cuidado primario, pues entonces tienes un programa que dura 24/7. Esta es una de las asistentes al curso que siempre estaba como deprimida, no se aseaba bien, y miren qué bonita la dejamos después de que terminó el curso. Y entonces, bueno, finalmente el cuidador primario funciona como un cerebro externo, sobre todo en estos periodos de formación, y que gradualmente el individuo va a interiorizar estas estrategias que le das para que las incorpore en su cerebro. Para concluir, les quiero decir, la agresión es biológica. Tenemos un sistema biológico que está hecho para que respondamos, para sobrevivir. Pero la violencia se aprende. La violencia es un problema social. Y creo que es una responsabilidad de todos. Entonces, les dejo esta pregunta al aire, la lanzo. ¿Ustedes cómo pueden ayudar? Muchísimas gracias. Ok, chicas, a ver, Marisol, cuéntame, ¿qué te pareció el video? Y primero, ¿qué te pareció el video? Pues me pareció muy interesante, no había yo pensado ese problema desde el punto de vista que habló supongo que es doctora o especialista como en Sí, la es psicóloga. psicología de las mentes criminales, ¿no? Sí. Pero sí es muy, bueno, me pareció muy interesante. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Que dijo que ninguna persona nacía como ya siendo criminal, que no venían los genes, pero que el estrés, bueno, sí se podía heredar, pero no exactamente como el ser violento, sino como el estrés, y que el estrés podía modificar pues yo entendí como la personalidad o las decisiones de las personas. Sí, la conducta, ¿no? También. Y el ejemplo Muy que bien. puso, ¿Mandé? y digo, el ejemplo que puso del ratón, ese también me llamó la atención. Sí. Sí, y yo creo que ahora nos damos cuenta en esta etapa de pandemia que el estrés es algo que tenemos que manejar, ¿no? Y trabajar con nuestra salud emocional, porque sí es importante. Muy bien. Lupita, cuéntame, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del video? Pues fue esa parte donde dice que no se nace siendo un criminal. Y porque me hizo recordar algo que decía, no me acuerdo si era un sacerdote, cura, no me acuerdo, pero sé que era un como religioso, que había hecho la pregunta o tenía la idea de que si el hombre nacía siendo malo. Y es como de, pues, ahorita viendo esto es como de, no nace malo, hay circunstancias que lo vuelven malo. Claro. O sea, y me llamó más la atención la parte que decía que aprende a ser malo, y es como de, vale, entonces sí, no se nace siendo mala persona, lo vas aprendiendo. Y claro, sí, las me llamó experiencias, mucho. ¿no? O sea, te van modificando este comportamiento y van determinando muchas cosas, cómo respondes en todos. Yo creo que a veces si vemos una mala cara, si vemos algo, hay una experiencia que me gusta compartirla porque yo que trabajo con chicos especiales y muchas veces vienen de familias disfuncionales, con problemas. Había un niño que sufría de violencia intrafamiliar, ¿no? Y el padre, no, la mamá le pegaba impresionante. Además el niño era blanco, blanco, blanco y llegaba y bueno, nos daba una impotencia, de verdad. Llegaba la señora y queríamos
hacerle lo mismo que ella le hacía al niño, ¿no? Entonces, estaba conmigo, bueno, yo lo trataba cuando llega una maestra nueva a la escuela, muy joven, muy joven. Cuando yo conocí a la maestra, tenía 23 años y ahora ya tiene 28, pero era así como que muy chiquita cuando llegó. Y el niño obviamente se identificó con ella y ya no me hacía caso a mí, ¿no? Entonces, en alguna vez que el niño iba en un pasillo y las dos nos cruzamos, yo oí que ella me dijo, ay, ¿no? Que me hizo caras. Y yo prejuzgué y no le hablaba. Ya después nos sentamos, convivimos y no, o sea, ella no hizo esa expresión por mí, pero sí muchas veces malinterpretamos, ¿no? Nos dejamos de llevar por una impresión, por la primera impresión, y hay que ver qué hay, ¿no? Cómo es la persona y ahora la considero una de mis mejores amigas, entonces lo que me iba yo a perder por dejarme llevar por las apariencias, ¿no? Y muchas veces, mucha gente habla de esto, no sé bueno, si lo recuerdan, que ya lo vieron en las clases de comunicación, cómo a veces eh, nos dejamos de llevar por el cómo te ven, te tratan, ¿no? Por la imagen, por cómo se presenta una persona, y eso puede ir modificando de decir, no, pues tatuajes, eso es algo así como muy notorio, es una mala persona. ¿Por qué? Porque los que se tatúan están en las cárceles, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tenemos ya de prejuzgar a las personas y no ver qué es lo que hay detrás de esa situación, ¿no? Y de muchos comportamientos. Muy bien. Fátima, cuéntame, ¿qué te pareció el video? No nos escucha Dulce. Me pareció muy interesante, igual también me llamó mucho la atención lo del ejemplo del ratón. Creo que nosotros nos comportamos depende a nuestro contexto en el que nos encontremos, tanto familiar y social. Creo que también a veces nuestro comportamiento va basado en eso, ¿no? De que mamá o papá o hermana o prima, quien sea, estás muy relacionada con ella y si ella es de cierta manera, tú a veces te empiezas a comportar de cierto modo porque como que vas adaptando a veces el comportamiento. Entonces creo que me pareció un video muy interesante y hay cosas que ni siquiera yo me imaginaba que podía suceder, ¿no? De cómo tú te adaptas a los comportamientos. Claro, claro. ¿Qué es lo que algo nuevo que viste o descubriste con este video? Estoy hablando un Ah, poco raro, me están arreglando aquí unos problemitas con los dientes y por eso se escucha un poco rara mi voz. Espero que ok. me entiendan lo mejor posible. Sí, sí, no se preocupe. Pues me pareció muy interesante o algo nuevo del cómo fue que nuestro cerebro nos va llamando, ¿no? Nos va dirigiendo el cómo comportarnos, el cómo vernos bien, el cómo de estar en un sentimiento, en una emoción y que todo eso va desde el cerebro, ¿no? Eso tú lo adaptas, tú te comportas como es.
Perdón, chicas, se me fue la conexión, ya regresé. Perdón, Dulce. Ya estoy aquí de nuevo. Muy bien. Ya vi que está Karen. Cuéntanos qué te pareció el video. Si lo viste, cuéntanos. Ok, a ver, vamos con la pregunta que dejó al aire aquí la ponente. A ver, Marisol, ¿nosotros qué podemos hacer para prevenir la violencia? ¿Qué crees que podemos hacer desde nuestra trinchera? Bueno, yo siento que como la contraparte o la cosa que nos hace falta es la empatía. Entonces, Ujú. creo que esto hay que empezarlo a manejar tanto en nuestra vida personal, ser empáticos con todas las personas que nos rodean, y como docentes, pues desarrollarla dentro del aula, porque muchas veces, pues los niños son niños, ¿verdad? No saben, a veces, pues por falta de ejemplo en el hogar, ponerse en el lugar de otros. Entonces, pues es normal que ellos crean que en cierta edad todo gira a su alrededor y les cueste como entender al prójimo, ¿no? Por eso yo siento que a veces también se da mucho el bullying, porque no es como que alguien ya les explicó lo que siente el compañero, no es como que alguien ya les explicó pues lo que siente el ser agredido o lo que está bien o mal. Entonces yo pondría mucho en práctica esto que es la empatía, que hacer la reflexión o buscar alguna actividad en la que puedan ponerse en el lugar de otro. Ujú. Muy bien, gracias, Marisol. Sí. Lupita, cuéntanos, ¿tú qué podrías hacer para prevenir la violencia? No sé, el inculcar algún hobby, pasatiempo, alguna actividad en la que se puedan, o bueno, incluso algún deporte, actividades donde puedan desahogar sus emociones. Ujú. Porque bueno, creo que igual esto surge por el tener reprimido las emociones, el no conocerlas y luego el reprimirlas, creo que es como una bomba de tiempo. Así que creo que por medio de Claro, estas actividades podrían como que relajarse, y liberar esas emociones y que no se queden estancadas. claro. Muy bien, muchas gracias. Fátima, a ver si ahora sí nos puedes escuchar. Cuéntanos, ¿qué harías tú desde tu trinchera para prevenir la violencia? No. Dulce, cuéntanos, ¿tú qué harías? Yo quería, creo que Sí, ¿tú qué harías? empezar a tener mucha comunicación entre todos, porque a veces también base de eso, de la comunicación, a veces no nos entendemos, ¿no? Que tampoco somos como personas adivinas de, pues, si hoy estás triste, enojada, frustrada, pues no lo sé y yo te estoy molestando. Entonces hay que saber a desarrollar como que esa comunicación de hoy no, hoy me siento mal o me siento triste o me siento enojada y es como de no quiero hablar o quiero un abrazo o de cierta forma, ¿no? Que hay a veces niños que no suelen decirlo, pero pues se le nota, ¿no? Porque no es como su comportamiento tan común en el que están. Claro, Así que pues la comunicación, el qué siente en ese momento,
cómo, cómo podemos hablar con él, cómo podemos relacionarlos, y tampoco es como pues estar ahí encima, ¿no? Si él dice que se siente pues triste, pues si quiere compañía, pues compañía, si quiere pues un rato estar solo, pues va a estar solo, ¿no? Pero sí, creo que la comunicación sería una base pues primordial para entendernos y ver la situación. Muy bien, gracias, Dulce. Karen, cuéntanos, ¿tú querías para prevenir la violencia? Ayudar y promover el apoyo ante algún riesgo o algún desafío. También, como decía Lupita, modificar las actitudes y las normas. Dices, y ya, para empezar, con eso está súper bien, ¿no? O sea, hay temas y como si no trabajamos, y hay algo que también a mí me gusta mucho de lo que trabaja Feggy, es esta parte de trabajar en la primera infancia, ¿no? De desarrollar y enseñarle a los niños desde pequeños, pues salud emocional, expresión de sentimientos, comunicación y todos estos temas que ustedes han mencionado. Muy bien, muy bien. Ok. Creo que ya tenemos como suficientes elementos para ver este tema de representaciones sociales, qué ideas tenemos, qué ha pasado, indagar, ¿no? Indagar e investigar. Hay otro recurso que no sé si lo han escuchado, se llama genogramas. ¿Lo han escuchado? Los genogramas. No, nadie ha escuchado qué es un genograma. ¿No es en el que se va sacando como lo de las familias? Uh-huh. ¿Sí es ese? Exactamente, es un árbol genealógico buscando pautas de comportamiento. ¿Ustedes creen que como docentes debemos manejar un genograma con alguno de nuestros alumnos? Ahorita que ya escuchamos que se, se transmite genéticamente y va a varias generaciones, ¿no? 2 generaciones más, y que son cosas que muchas que sí tenemos este estrés, no traemos lo bueno y lo malo, pero sí traemos un estrés genéticamente. También tenemos una manera de cómo lo vamos aprendiendo en nuestra familia. ¿Creen que sea importante como docentes conocer un genograma familiar? Que es un árbol genealógico dando pautas de comportamiento. ¿Sí creen que sea importante o no? Yo digo que sí, porque así veríamos como la relación que tiene el niño con la familia, con quién se lleva bien, con quién no se lleva, con quién se comporta de una cierta manera, a lo mejor grosera, o a lo otra se comporta con manera de más amable, más amorosa. Entonces creo que ahí sería como pues un factor principal, ¿no? El por qué es su comportamiento. Sí, claro, de por qué y entender. También gracias Dulce, en esta educación a distancia, ¿creen que es importante conocer quién lo apoya, quién no lo apoya, cómo está? Yo pienso que sí es importante saberlo.
porque, bueno, a mí me tocó con una niña con la que estuve trabajando, sus papás no la apoyaban del todo, porque prácticamente querían que la niña lo hiciera todo sola. No, pues Y tampoco. es como de, no, la niña necesita apoyo. Claro. Pero es que tenía como que esas opciones, o hacerlo sola o que lo hicieran sus papás. Así que no había un punto medio donde trabajaran ambos. Ajá, donde vieran y la educación tripartita, ¿no? Docente, alumno y padre de familia. Que ahorita ellos se sienten solos, pero pues no, los docentes mandamos actividades para que lo puedan estar haciendo. Muy bien. Estoy buscando el video para pasárselos de genograma para que vean cómo, por medio de esto y cuando vamos haciendo una entrevista, cómo podemos empezar a realizarlo para conocer estas pautas de comportamiento, ¿no? El genograma familiar parte de la teoría sistémica. ¿Qué nos habla la teoría sistémica? Que todos somos un sistema y han visto los sistemas para una cafetera, para una licuadora. A veces vienen las instrucciones de armado y vienen los sistemas de electricidad, de gas y todo lo que hay que ir trabajando. Entonces también es parte de este principio que ve a la familia como un sistema y esa información la sistematiza para que podamos entender qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Ok, ahorita les pongo el video, permítanme. Porque esta internet nos está dando lata otra vez. Otra vez. Pero bueno, espero, ahorita se está viendo un poquito mejor, ¿no? Un genograma un poquito más detallado para poder tener puntos básicos de cómo crear un genograma para personas que no somos 100% sistemas. Entonces, lo primero y lo que yo siempre dejo claridad es para los hombres, cuadradito, ¿listo? Hombres. Inglés. ¿Listo? Clara está ahí. Punto básico para poder arrancar el genograma. Voy a dar una familia completamente ficticia para permitir hacer el ejemplo de genograma y podamos encontrar diferentes factores que deben ser trabajados a lo largo de un genograma. Entonces, lo primero es tener en cuenta que se deben manejar 3 generaciones mínimo. Las 3 generaciones se van a entender por mis abuelos, mis padres y por la familia núcleo que tengo en el momento. ¿Listo? Entonces, lo primero es uno va a empezar a preguntar a su consultante acerca de la familia, entonces su papá y su mamá. Acá, entonces, cuando pregunte del papá y la mamá, puede preguntar ahí sobre los abuelos paternos. Los abuelos paternos, entonces voy a preguntar por un abuelo y una abuela. Muchos de los estudiantes me decían, profe, ¿qué pasa si yo no conozco nada de mis abuelos? No importa. Por cuestión de lógica, digamos que genética, tiene que haber existido un abuelo y una abuela.
Entonces pone abuelo y abuela, independientemente de que no sepan a ellos. Si no sabe absolutamente nada de ellos, usted va a hacer un signo de interrogación, puede ponerlo como signo de interrogación, que me dice que no tengo información. Si, por ejemplo, tengo entonces mi abuelo, me digo, mi abuelo en este momento tiene 90 años. ¿Listo? Entonces, su abuelo y su abuela, desde lo que su papá o su mamá reportan, eran casados, separados. Entonces, no, mis abuelos eran casados. Ok, de esa relación de su abuelo y su abuela, ¿cuántos hermanos tiene su papá? Usted va a empezar a trabajar. Y cuando diga cuántos hermanos, cuántos hijos fueron incluyendo a su papá, usted va a sacar, digamos, un ejemplo. En este caso, yo voy a decir que tenían 4 hijos. ¿Listo? 4 hijos estuvieron acá. ¿Y qué posición ocupaba su papá? Entonces, mi papá, ejemplo, era el hijo menor. Papá era el menor. Okay. Entonces, acá quedó el papá. ¿Listo? De los otros hermanos, ¿cuál era el mayor? Entonces, la mayor era una hermana, luego le seguía otra hermana, y resulta que allí este embarazo no llegó a feliz término. ¿Listo? ¿Qué edad tiene su tía mayor por parte de papá? Entonces vamos a poner un ejemplo, todo es totalmente ficticio. Entonces digamos que esta tía tiene 60 años. ¿Listo? Y la siguiente tía nos haya dicho que ha fallecido. ¿Listo? Importante preguntar si reconocemos de qué falleció. Entonces puede ser por lo menos que falleció de cáncer a los 30 años. ¿Cierto? Y acá pensamos que fue un embarazo. Quedaron finalmente los dos. Listo. Si es la mayor, ¿qué edad tiene su papá? Entonces, mi papá tiene 50 años. ¿Listo? Ahí está el papá. Tiene 50 años. Ahora nos vamos para el otro lado del genograma. Vamos a mirar por parte de mamá. Listo. De sus abuelos paternos, que recuerdo, entonces, bueno, mi abuelo y mi abuela. El abuelo tiene una edad, mi abuelito, tiene una edad aproximada de 95 años. Y mi abuela tiene una edad de 93 años, por ejemplo. Sus abuelos son separados. Ok, separados. De estos abuelos, ¿cuántos hijos de esa relación? ¿Cuántos hijos se tuvieron? Entonces, no, de esta relación se llegaron a tener, vamos a poner un ejemplo nuevamente, un aproximado, y creo que acá podemos trabajarlo, de hecho desde acá listo. Bueno, nosotros trabajamos así. De acá se tuvieron solamente 3 hijos. ¿Su mamá qué posición ocupa? No, mi mamá es la del medio. Jale de una vez un poquito acá para que le quede parejo lo que va a trabajar con el papá. ¿Listo? Vuelve y juega. La hermana mayor de su mamá, ¿qué edad tiene? El hermano. Dice, no, tienes un hermano mayor de, vamos a inventar, que esta persona tenga un aproximado de 65 años. Mi mamá tiene, no sé, 53 años. Y esto es para hacerlo un poco. Acá entonces la relación de sus padres. Sus papás son casados, tienen unión libre. No, sus papás tienen unión libre. Okay. ¿Habían tenido matrimonio previo o algo? ¿Tienen alguna relación? Sí, mi mamá. En algún momento
estuvo casada, del personaje no sé absolutamente nada, tuvieron una separación, un divorcio, y de ahí tengo un hermano, puede ser, un hermano, acá tengo un hermano, que mi hermano tiene, y tú, que lo tenido joven, entonces, puede ser una persona de fácilmente 38 años. ¿Listo? Sus papás entonces están en unión libre. ¿Usted tiene hermanos o cuántos hijos de está uniendo su papá y su mamá? De acá de esta unión somos solamente 2 hermanos. De esos hermanos, entonces, está mi hermana mayor, tengo una hermana mayor que tiene 27 años, y estoy yo, una consultante, que tiene 20 años. ¿Listo? Listo. Entonces, de acá estamos hablando de la persona. ¿Qué vamos a hacer con la persona? Vamos a encerrarlo en un círculo para con esto reconocer que es mi consultante. ¿Vale? De esas personas, usted en este momento casada, tiene hijos. Sí. Yo estoy casada, digamos, acá, es el caso joven, y tiene un esposo de la misma edad. Pongamos que tiene un hijo, un niño de 1 año. ¿Listo? ¿Con quiénes viven? No, nosotros con mi pareja vivimos con mis papás. Vivimos solamente nosotros. ¿Vale? Al encerrarlo en círculo estoy diciendo con quiénes viven. Por otra parte, entonces, puedo empezar a preguntar también por las relaciones de... por las relaciones, entonces, que tienen los hermanos. Entonces, puedo preguntar a su hermano si es casado, si no es casado. Entonces, puede salirme acá de repente que mi hermano tuvo una separación por una persona que tenía 36 años, que tiene 36 años en la actualidad, y que de allí hay un sobrino que tengo que tiene 14 años. ¿Listo? Acá cuando uno tiene esta estructura, entonces uno puede empezar a preguntar también por antecedentes de enfermedades. Entonces, ¿en la familia sufre alguna enfermedad? Sí, mi papá sufre de POC. ¿Listo? ¿Hace cuánto se lo diagnosticaron? Se lo diagnosticaron a los 40 años. ¿Listo? Ahí se lo diagnosticaron a los 40 años. Vale, el cáncer de su tía paterna, ¿me puede confirmar qué fue? Un cáncer en cerebro. Vale. De acá, antes que me se pregunta, Lisa, ¿tienen enfermedades de ese tipo? ¿Qué otra enfermedad de pronto he encontrado a nivel de mi abuelo? Ah, sí, mi abuela, por lo menos, mi abuela materna, sufre de Parkinson. Por esto voy teniendo antecedentes familiares que me pueden empezar a mirar las probabilidades de enfermedades de mi consultante. Empezamos a mirar todos esos casos. También podemos empezar a mirar algo que uno cree que no va a haber dentro de las relaciones de desarrollo social. Y es, primero, las pérdidas, bueno, dentro del desarrollo social, por la parte afectiva, la pérdida de hijos de manera constante. Eso también son variables incluso de salud, podrían ser que tenemos dificultades en fertilidad, ¿cierto? Y podemos empezar a mirar que, por ejemplo, si acá me dijeron que no se casó, acá se separaron, acá hubo separación, entonces ya voy sacando antecedentes de salud, pero ya también he sacado también de salud estables de enfermedad crónica, muy importante, y para el adulto joven también que hemos trabajado en estos días, está la parte de la fertilidad. Y ahora vamos a ver, este es un punto muy, muy importante desde las relaciones. Entonces,
cómo es la relación con su papá. No, la relación con mi papá. Ahora un momento para que vamos a las relaciones. La relación con mi papá es una relación demasiado cercana. La relación con mi papá es una relación demasiado cercana, realmente mi papá es el que yo le cuento absolutamente todo. A diferencia con mamá tengo una buena relación, pero no es una relación tan buena. Con su hermano, ¿qué relación tiene? Con su hermano mayor, ¿qué relación tiene? No, nosotros tenemos realmente una relación conflictiva, no podemos, exacto, pero sí dependo muchas veces de él. Entonces son relaciones que son muy unidas, pero casi siempre que nos encontramos tienen fines de discusión, generan un malestar emocional en las personas, que nos relacionamos de esa manera. Cuando son relaciones que son demasiado distantes, entonces, un ejemplo, con la hermana de su papá, ¿qué relación tiene? No, con ellos es demasiado distante. Algunos estudiantes me preguntaban, profe, ¿y con quiénes tengo que poner esa parte relacional? En la medida de lo posible yo les diría que con estos primeros círculos más cercanos, a menos de que ya empecemos a hablar un poco y comiencen a mencionarle dentro de la entrevista acerca de sus abuelos, porque digamos un ejemplo, en este caso este abuelito es un abuelo que tenga una situación dependiente, es un adulto mayor dependiente, y entonces resulta que vivimos con mis papás en la casa de mi abuelo para poder acompañar y cuidarlo. Y allí estamos entonces, mi pareja actual, para que esto acá bien, mi pareja actual es yo. Otro factor que, si se dieron cuenta, podría estar dentro de esta familia y es los embarazos a temprana edad. Entonces, son situaciones también que nos permiten comenzar a hacer esta lectura y cómo desde cambios generacionales también se pueden empezar a dar. Eso es un genograma supremamente básico. Sé que desde la sistémica podríamos mirar muchas cosas relacionales y nos permitirían de pronto entender muchas dinámicas que le están sucediendo a la persona a nivel afectivo, a nivel cognitivo, porque también podemos empezar a preguntar acá y dejar anotaciones desde los niveles educativos y podamos ver por qué esta persona, digamos, que ha tenido esa importancia al estudio, de esas metas, y por qué se hacen algunas repeticiones de eventos sociales significativos. Entonces, este es un genograma a grosso modo. Espero que les haya servido un poquito más que mi primer tutorial. Muy bien, chicas. ¿Qué les pareció el video de genograma? ¿Para qué nos puede servir, Marisol? Lupita, ¿para qué nos puede servir el genograma? Nos puede servir, pues como lo habíamos mencionado en un principio, para ver cómo es la relación de los alumnos con su familia. Y también para encontrar como que cuál es la raíz de un problema que llegue a afectarlo en su rendimiento académico o incluso personal. Claro, ver estas relaciones, ¿no? Y por qué es importante conocer y ver cuál es el alcance de que tiene con los alumnos, ¿no? Muy bien, Lupita, gracias. Dulce, ¿para qué te gustaría utilizar un genograma? Pues bueno, retomando el comentario de mi compañera, pues es prácticamente eso, ¿no? Conocer al alumno, tanto relación académica como personal,
porque hay a veces que es muy bueno, ¿no? O es muy buen estudiante, pero hay momentos que cuando él se siente triste, cuando él se siente enojado, o cuando él tiene otra emoción, pues ahí vamos a saber en qué momento pues podemos nosotros entrar y ayudarle. Y la relación pues que se lleve con su entorno familiar. Muy bien. ¿Y para qué nos va a servir, ¿no? Y cómo podemos nosotros abarcar y trabajar. A lo mismo que estamos escuchando que lo bueno, bueno, lo malo, ¿no? El estrés, cómo se va transmitiendo de generación en generación. También lo bueno, si alguien empieza a trabajar en el darse cuenta, en prevenir, también puede ayudar a su entorno a estar bien, ¿no? Ya nos vamos del lado positivo. ¿Y para qué creen, Marisol, para qué crees que nos sirva trabajar con un genograma? ¿Qué podemos ir sanando con un genograma? Pues podemos ver, por ejemplo, ahí mencionaba que encerrar a las personas que tienen una buena relación y entonces podemos ver con qué personas podremos apoyar al paciente y también podemos ver qué relaciones le podemos ayudar a mejorar o qué relación está rota y tal vez esto le está afectando. Claro, ver qué es lo que puede, que está separado y cómo podemos ir subsanando el daño, ¿no? Que pueda aparecer. Muy bien, Dulce, ¿tú qué crees que un genograma nos ayude a mejorar? ¿En qué nos ayuda a mejorar? Pues, cómo es mi relación, cómo es la relación desde abuelos hasta padres, ¿no? Porque hay veces que pues no sabes que tiene más hijos o le salieron más hijos al abuelo o al papá o etc, etc, con quién se relaciona bien, con quién puedo, la persona con quien puede confiar, con la que sí se lleva bien, pero solamente una relación, pues, digamos, simple, ¿no? Y hay y ver qué relación tengo más con ciertas personas, un afecto especial, con quién sí puedo contarle mis cosas, con quién no, con quién tengo un límite, con quién no lo tengo y pues, en fin, ciertas cuestiones que puedo yo tomar de ahí para relacionarme con ellos. Claro, muy bien, Dulce, gracias. Ok, todo eso nos va a ayudar un genograma, ¿no? A conocer generaciones, a sanar, a entender el porqué. Ya vimos que muchas cosas sí vienen de la primera infancia, ¿no? Temas de violencia, temas de control de emociones, pero también vimos que esto puede ser aprendido, también vemos que esto puede ser a causa de maltrato, de violencia, de decir, es que está bien, ¿no? Que las mujeres no estudien, que no hagan esto, que no hagan lo otro, o está bien que se dediquen a determinados temas, ¿no? En sus grupos han tenido varones alguna vez a lo largo de sus estudios en Unilíder, en pedagogía específicamente, han tenido varones. Un tiempo compartimos una clase solamente con un muchacho. Ajá. ¿Y por qué creen que no hay tantos varones en pedagogía? Pues yo creo es porque la sociedad relaciona mucho la pedagogía solamente con nivel preescolar y entonces pues la sociedad igual piensa que ahí, como estamos acostumbrados a ver más maestras, porque las mujeres, yo siento que es porque las mujeres somos como más amorosas o porque a esta edad como se tiene un vínculo muy fuerte con la mamá y es mujer, pues prefieren que sean mujeres, ¿no? Claro. Bien,
Dulce, ¿por qué crees que no haya varones casi en pedagogía? Perdón, no la escuché, profesora. ¿Por qué crees que no haya varones en pedagogía? Ay, Porque la mayoría somos mujeres. sí, sí, ¿Ya me escuchas mejor? sí. Es que no se cortaba. ¿Se corta? ¿De por qué crees? Ajá. No, y aparte que ahorita siento que no estoy hablando también tan claro. Bueno, yo Estoy- en mi parte siento que no llega bien lo que me dijo. Ajá, ¿por qué crees que no haya tantos varones en la carrera de pedagogía? Porque siento que a veces es de ser machista, ¿no? De esa carrera es de mujeres o esa carrera solamente pues las mujeres pueden como ser parte de esa carrera. Y muchas personas o muchos hombres pues les gusta enseñar o les gusta participar en este ámbito educativo, pero piensan que si se van, bueno, a lo que yo he escuchado, piensan que si se van a meter o integrar a esta carrera, piensan que son diferentes o porque tienen otros gustos diferentes. Y pues no, creo que esta es mixta, no tiene un género en especial, tanto como la licenciatura en Derecho, que al principio también era como no, nada más eso era para hombres, y no, ahorita ya todas las carreras creo que son universales, no hay un género en específico, y creo que debemos como que emitir eso de si es para educadora o si es para ciertas personas, pues pues no, porque según pues unas personas lo ven diferente, ¿no? Porque no, cómo voy a llevar a mi hijo a tal kinder si ahí está un hombre, ¿no? Y entonces lo ven como algo pues no ético o algo no normal. Entonces yo siento que por eso, por esa área se van. Sí, claro que sí. Además, bueno, hay carreras que sí a veces se identifican, ¿no? Para mujeres, para hombres. En el caso de ingeniería, si ustedes conocen la Facultad de Ingeniería de la UAP, que es de las más grandes que hay aquí en la ciudad de Puebla, no había baños para mujeres, porque no estaba diseñada para mujeres, solo para hombres. Eran mínimo. De hecho, había más mujeres en ingeniería industrial, pero en lo que es ingeniería civil, era por 20 varones una mujer. Entonces sí, a veces son carreras que vamos identificando, ¿no? Por no, pues mujeres, no hombres. Y si vemos un docente, no quiero que esté mi hija con él o mi hijo, o bueno, sí, pero lo regaña, porque como no es su papá, usted tiene que ser como el más fuerte, ¿no? Y sí me ha tocado ver que a los docentes varones los ven con esta imagen del maestro regañón, el maestro fuerte, de un carácter imponente, ¿no? Y aunque no es así, son un pan de Dios. En la primaria donde yo colaboro, había, bueno, lo más que hemos tenido de 18 grupos son 3 varones, aparte del director, ¿no? Y en uno de ellos siempre, pues la imagen del maestro fuerte y todo, y debemos enseñar a los niños que no siempre es así, ¿no? Que podemos demostrar sentimientos. Me acuerdo que en estas épocas, o el Día del Niño, no me acuerdo. Bueno, era el maestro de quinto, me invitó a ver una película con sus niños, pero estaban viendo una película de terror y yo la verdad, no, soy fatal para ese tipo de películas. Y yo literal volteada con el maestro y los niños atacados de la risa y le decían, es que sí lo entendemos de la maestra Michelle que tenga miedo, pero usted maestro dice, pues sí, a mí no me gusta y sí me da miedo, ¿no? Y la importancia de reconocer, pues aunque la mayoría les guste, ¿no? A los varones, a mí no. Y
teníamos risa que los niños encantados viendo la película y los más asustados pues éramos él y yo en ese tipo de tramas, ¿no? De que están en la televisión. Pero sí tenemos que reconocer muchas cosas e investigar con nuestros alumnos qué está pasando, por qué lo hacen, cómo están estas relaciones y ahora, ¿no? ¿Quién nos está apoyando y de quién podemos, pues, tomar contar, ¿no? Sobre todo con quién podemos contar para el desarrollo de las actividades con los niños, con los alumnos, ver qué está pasando. Ahorita hay un grave problema, que es el problema de salud mental, por todo este confinamiento y por toda esta situación que está pasando, ¿no? Entonces, sí es un tema que tenemos que trabajar, ver cómo están también los papás, cómo se han sentido, ser comprensivos muchas veces en la entrega de actividades y de todo por toda la situación que estamos pasando y viviendo, ¿no? Creo que es un momento histórico por el cual estamos viviendo. Bueno, chicas, en la plataforma hay una pestaña que se llama evaluación. Entonces necesito que ahí ya les puse el recurso de la tarea para que me suban un ensayo sobre representaciones sociales. Creo que ya vimos como que hemos estado platicando y con los videos hemos estado reflexionando, ¿no? De qué son. Entonces, en un ensayo de 2 cuartillas sobre el tema de representaciones sociales. ¿Qué quiero? Que me digan qué son para ustedes con sus palabras y que identifiquen una representación social que tengan en su familia, en su contexto y me la expliquen. ¿Alguna duda con la tarea? Tienen de aquí hoy es miércoles, al viernes para mandármela, por favor, chicas. ¿Alguna duda de la tarea? ¿Para el miércoles? ¿Para el viernes? Viernes, por favor. No, de mi parte está claro, profesora. Ok. Entonces esa sería la tarea y nos estamos escuchando el próximo lunes. Cualquier duda me avisan que tengan y pues muchas gracias, síganse cuidando, que tengan un excelente día y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, chicas, cuídense. Hasta luego, Gracias, profe. profesora, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, cuídense.